Hola, soy Manuel Hernández, soy licenciado en biología, licenciado en psicología y el creador del modelo Parcube. Y quiero invitarte a este podcast para que compartas conmigo los temas que me apasionan, la neurobiología, el trauma y el apego. Bienvenidos. Hola, buenos días. Por fin parece que llega el otoño y por fin está lloviendo en mi bella tierra. Vamos a ver cuánto dura porque me temo que no va a llover ni remotamente lo suficiente. Así que hoy empiezo una nueva serie de podcasts en las cuales os voy a hablar de las cinco, mejor dicho, los cinco circuitos emocionales primarios que están dentro del modelo método Parcube que yo he creado. Estos son el pánico, el miedo, la rabia, la culpa y la vergüenza. Y hoy os voy a hablar del primero de ellos. Os voy a hablar del circuito del pánico. Cuando Pansep, que fue el que empezó a estudiar en los años 70 este tipo de circuitos, él buscaba 7 circuitos que estuvieran en todos los mamíferos, que estuvieran comunes a todos los mamíferos. Y encontró que eran 7 circuitos. El pánico, el miedo, la rabia, que lo incluyó dentro del Parcube, que eran circuitos que estaban para poder protegerse, para poder sobrevivir. Y había otros 4 que eran 4 circuitos que eran para poder vivir, que eran el cuidado, la lujuria, el juego y la búsqueda, que casi se me olvidaba. Bueno, me voy a centrar en el del pánico. Cuando Pansep hace este circuito, se refiere a esa activación que se da en las crías de los mamíferos o también en adultos cuando perdemos la conexión con otros mamíferos, con otras personas que nos generen sensación de bienestar. El otro día fui a recoger un paquete a una empresa de transporte y de tanto ir, pues, porque soy adicto a las compras, la chica que estaba allí me comentaba un día que tenía ataques de pánico, ¿no? Y le pregunté que cómo estaba y dice, uy, estoy muchísimo mejor, desde que tengo el perro se me han quitado. Es decir, tanto en niños como en adultos, el pánico es ese circuito que se va a activar cuando sintamos sensación de desconexión, de soledad. Luego hablaré un poco más sobre los ataques de pánico al final, pero ahora mismo quiero que os quedéis con eso. Este circuito, y esto es muy importante, es completamente sinónimo o idéntico al que Bowlby llamaba apego. Es decir, apego y pánico son sinónimos. Son nombres distintos que le ponemos a un mismo efecto. Cuando Bowlby hablaba de apego, hablaba de seguridad, no hablaba de cariño ni hablaba de ternura. Yo puedo querer mucho a alguien o le puedo tener mucho aprecio, pero saber que no va a ser nunca para mí una figura de seguridad. Y por lo tanto decimos que estamos vinculados a esa persona, pero no estamos apegados a ella. Para que haya apego tiene que ser una figura que consideremos que es más sabia, más fuerte, con más recursos y lo más importante, en situaciones de malestar va a ser capaz de regularnos, de protegernos. Bowlby a esto le llamó apego. Pansep lo que hizo fue estudiar este circuito de forma neurobiológica y explicar qué procesos se estaban dando en el cerebro y en el sistema nervioso autónomo, que explicaré dentro de un momento. ¿Por qué el apego? El apego es obvio, se empieza a dar en las aves, se consolida en los mamíferos y se hiperconsolida en los seres humanos. Y el apego se da porque las crías de reptiles son capaces de sobrevivir solas. La mayoría de los reptiles ponen huevos, los abandonan y prácticamente no tienen ningún tipo de cuidado sobre ellos. Mientras que las crías de aves, los polluelos, ya sí van a necesitar una figura de apego que los proteja, no van a poder sobrevivir. Esto se va a ver mucho más extendido, más complejo en las aves, y en los seres humanos se va a dar algo que es brutal, que es que el circuito del pánico, este circuito de ansiedad, de vacío, de malestar, que luego explicaré a nivel neurobiológico, se va a activar tanto si las pérdidas son reales como si las pérdidas son emocionales. ¿Qué significa pérdidas reales? Pues una pérdida real es que mi madre ha fallecido, o que mi madre está en el hospital, o que yo estoy en el hospital, o que mi madre se ha ido a España a trabajar porque desde Sudamérica porque no tenemos dinero y se ha marchado.
Entonces, pérdida real es cuando realmente se produce una pérdida física, es decir, la otra persona está ausente. Pero ¿qué ocurre? Los seres humanos somos los animales que tenemos más músculos en la cara de todos los seres vivos. Y esto es para poder adivinar los estados emocionales del otro y que los demás puedan evaluar, adivinar o entender nuestros estados emocionales. Si los padres están presentes físicamente, pero no están presentes emocionalmente, el niño va a responder con la misma tipología, con los mismos comportamientos, los mismos procesos neurobiológicos, que si los padres se hubieran ido realmente, no estuvieran ahí físicamente. ¿Qué significa que los padres no están emocionalmente? Puede significar, por ejemplo, que los padres estén en casa pero estén con depresión, están todo el día tristes, no tienen fuerza, no tienen energía, no juegan con el niño, no lo regulan, no lo cuidan. Puede ser que estén presentes pero estén discutiendo, peleándose, no vean las necesidades del niño. Por ejemplo, el niño se hace caca y nadie lo limpia. El niño se pone a llorar y le regañan. Y lo que son ya abusos severos, pues físicos o sexuales. También decimos que no hay esa regulación emocional entre los cuidadores y el niño. Y todo esto activa el apego o el circuito del pánico. ¿Por qué Pansep le llamó circuito del pánico? Pues le llamó así porque se dio cuenta de que los procesos neurobiológicos que se daban en este tipo de mamíferos cuando se activaban esas sensaciones de pánico eran los mismos circuitos que se activaban en los seres humanos cuando en la edad adulta tenían ataques de pánico. Que esto es una confusión que hay muy a menudo, que es la de confundir lo que es la ansiedad con los ataques de pánico. ¿Qué ocurre cuando una cría es separada de sus cuidadores? O sea, un ratón, un mono o un ser humano. Lo primero que va a haber es que se va a dar lo que llamamos el grito de apego. Es decir, el niño, vamos a hablar niño en este caso, va a activar un sistema de alerta, de alarma, para avisar a sus cuidadores de que algo va mal. Y este sistema se va a activar porque al niño le duelen los dientes o porque se despierte de la cuna y no haya nadie a su alrededor. Este grito de apego se da por varias cosas, pero lo voy a simplificar mucho. Lo primero que se va a producir es un aumento de las hormonas, de los neurotransmisores del estrés. Principalmente noradrenalina y sobre todo, la más importante, glutamato. El glutamato es un neurotransmisor excitante que es extremadamente tóxico para el cerebro. El glutamato en el cerebro de un niño es como echarle ácido a un plástico, lo consume. Así que os podéis imaginar lo tóxico que es para el cerebro de un niño el que el circuito del pánico se active con determinada frecuencia. El glutamato produce hiperquinesia, movimientos, malestar, dolor. Va a producir unas sensaciones extremadamente desagradables. Sabemos que si a una persona se le pone glutamato, se le inyecta glutamato, va a tener ataques de pánico. En sangre va a aumentar muchísimo el cortisol, que es una hormona del estrés que yo me imagino que ya más o menos estáis familiarizados con ella. Se va a activar la amígdala, es decir, se va a activar el sistema del miedo, se va a activar la rabia, que ya hablaré de ella en otros podcasts. Y a nivel del sistema nervioso autónomo, se va a hiperactivar una rama que se llama la rama simpática, que consume mucha energía y que lo que va a activar es sensaciones de lucha y huida. Esta rama simpática va a quedar activada y va a hacer que la persona quede constantemente en una sensación de alerta, de alarma, de rumiaciones cuando sea más mayor, de miedo. Me acuerdo ahora de un paciente que me comentaba que el primer año de vida estuvo ingresado por una neumonía. Claro, yo le dije, es que entonces no has podido madurar la rama de la conexión, ¿no? La rama ventrovagal, ¿no? La que nos conecta con nuestros cuidadores. Los padres eran excelentes, pero ese año de vida, en ese momento que era vital, ahí tenemos lo que se llama una ventana de oportunidad, donde él tenía que haber conectado con sus cuidadores, no pudo hacerlo, y la rama simpática queda hiperactivada. Y es un niño que siempre ha sido muy obsesivo, muy impulsivo, con muchas rumiaciones, muy inseguro. ¿Por qué? Porque nunca ha podido llegar a madurar esta rama, con lo cual es un niño que de pequeño fue diagnosticado, como podéis imaginar, de TDAH. ¿Qué ocurre si la figura de apego viene y calma al niño? Entonces en ese caso se va a activar una rama que le llamamos la rama parasimpática, que produce calma, que ahorra energía, que ya hablaré de ella también en otro podcast.
y el niño se va a calmar. Pero ¿qué ocurre si no hay una respuesta de esos cuidadores? Lo que va a ocurrir aquí es que se va a producir una cosa muy paradójica, y es que lo que se va a producir es un bloqueo de la laringe y se va a producir una parálisis, se va a producir un bloqueo. Y el cerebro se va a llenar de opiáceo. ¿Por qué ocurre esto? Ocurre esto porque está pensado para, si estamos en la selva o en la sabana, para que la cría de mamífero no haga ruido, se paralice y por lo tanto unos depredadores no puedan encontrarla. En este caso lo que va a producir es algo extremadamente desagradable, que nosotros llamamos disociación, y que va a producir en el cuerpo sensaciones de vacío. Son unas sensaciones extremadamente desagradables que la persona va a tratar de evitar durante toda su vida. Y en muchos casos la psicopatología, los trastornos que vamos a tener de conducta con la comida, con adicciones, con impulsividad, obsesiones, van a ser estrategias que vamos a tener durante toda nuestra vida para tratar de evitar esa sensación de vacío que resulta tan extremadamente desagradable. Por lo tanto, habrá personas que cuando bebés han sufrido activaciones frecuentes del circuito del pánico y que han quedado crónicamente hiperactivados, porque el simpático ha quedado crónicamente hiperactivado y van a ser personas, como comentaba este chico que estuvo en el hospital, que van a estar siempre en alerta, siempre hiperactivos, que van a tener problemas de hiperactividad, pero va a haber personas que van a quedar crónicamente desactivadas porque la rama dorsovagal se va a quedar constantemente activada y van a ser personas con poca energía, con depresiones y con problemas de atención en la infancia. En muchos casos, cuando se activa mucho el circuito del pánico, se pueden producir dos situaciones paradójicas. Una situación paradójica es en la que se produce un desapego, es decir, para no sufrir dejo de vincularme a figuras de apego que no me regulan, que no me hacen bien, y a esta persona le llamamos de apego evitativo, o se puede producir lo contrario, que yo me tenga que obligar a estar siempre con alguien para no volver a sentir la sensación de vacío y la sensación de malestar. Siempre tengo que estar con alguien. Y a estas personas les llamamos de apego ansioso. Otra paradoja es que el circuito del pánico, cuando se activa, siempre activa el circuito del miedo, que es un circuito parecido pero muy diferente, y la rabia. La rabia, que la hablaré en otro momento, es una emoción defensiva que sirve para protegernos y que se activa. Por lo tanto, siempre que se activa el circuito del pánico, que se produzcan estas faltas de conexión, se va a activar el miedo y la rabia. Esta rabia que se puede activar, la persona puede no sentirla o ni siquiera saber que está ahí, pero os aseguro que está. ¿Por qué? Porque es un axioma biológico, se va a dar siempre. Y parte del tratamiento que tenemos nosotros en terapia, por ejemplo, con los ataques de pánico, es poder ayudarles a que expresen esa rabia que nunca han podido expresar. El circuito del pánico se puede activar en niños y en adultos. ¿Qué ocurre? Que si en niños se activó con mucha frecuencia, la probabilidad de que se active cuando seamos adolescentes o adultos, pues podéis imaginar que se multiplica por 2, por 4, por 10. Y aquí esto nos lleva a lo que son los ataques de pánico. Los ataques de pánico son hiperactivaciones de este sistema del pánico. Generalmente debutan a los 19, 20, hasta los 23 años, que es cuando se empieza a cerrar el corte frontal, y suelen darse en situaciones en las cuales tengo muchísimo estrés y percibo mucha soledad. Generalmente el debut de un ataque de pánico es una pérdida afectiva, la muerte de un ser querido, que me ha dejado mi pareja, una mudanza. Esto es lo que provoca esas sensaciones de ataque de pánico que son extremadamente desagradables y la que la persona siente que pierde el control de su cuerpo. Las personas que tienen ataque de pánico son personas, al menos lo que yo he visto en mi experiencia clínica, en el 90% de los casos que son cuidadores compulsivos, son personas que siempre están preocupando de que todo el mundo esté bien y al mismo tiempo no han sido capaces de expresar la rabia, no han sido capaces de poder expresar su malestar. Cuando son pequeños nunca se les permitió expresar ese malestar o aprendieron que expresarlo no servía de nada o aprendieron que si expresaban ese malestar iban a hacer daño a las personas que querían. Con lo cual es como una especie de olla express que empieza a calentarse, le tapamos el agujero por donde sale el vapor y os podéis imaginar que la olla termina estallando. Pues eso sería el ataque de pánico. Por lo tanto, en el proceso terapéutico lo que vamos a tratar de hacer es ayudar a estas personas a que puedan expresar su rabia sin que se sientan culpables. Otra característica que suele ocurrirles mucho, igual que las personas con trastorno obsesivo compulsivo, es que confunden el miedo con la rabia.
Por tanto, cada vez que hablemos del circuito del pánico, estamos hablando en realidad del circuito del apego y para mí resulta crucial en todo lo que es el proceso terapéutico y porque está en la base de la mayoría de la psicopatología. Si vemos la psicopatología de trastorno de personalidad o trastorno de conducta, lo que vamos a ver es que al final lo que ha habido es unas carencias afectivas. Para mí el pánico, el circuito del pánico, está relacionado con todo lo que tiene que ver con la conexión, con el apego. Con lo tanto, lo que tendremos que estudiar es cómo esa persona sobrevivió con sus figuras de apego. Si se vinculaba en exceso, si no se vinculaba en absoluto, si necesita confiar en exceso en los demás para poder sobrevivir, si no puede confiar en los demás porque tiene miedo de que le hagan daño. Todo esto va a conformar lo que va a ser el mapa mental de la persona y, como he explicado antes, lo que van a ser su estrategia de conexión, que es lo que comúnmente conocemos como apego. Así que nada, os dejo, espero que os haya resultado interesante el podcast y que podamos seguir estudiando esa relación tan importante que existe entre lo que es nuestro cerebro y lo que es nuestra mente, lo que es nuestra fisiología, lo que son nuestros neurotransmisores, nuestros órganos cerebrales y en la forma en la que percibimos la realidad. Para mí, en el tratamiento de este circuito del pánico, en todo lo que está relacionado con el apego, siempre trabajo a dos niveles. A un nivel de psicoeducación, de ayudarle a reducir los síntomas en el presente, pero también a otro nivel de poder entender de dónde surge esto y en qué momento ocurrió y cómo repararlo ahora, ¿no? Cómo hacer a la persona que pueda vivir lo mismo que vive, pero de una forma completamente diferente. Así que muchísimas gracias y hasta pronto.